conocimiento que transforma. Voy a tratar de hacer algunas preguntas que nos interpelen, que escarben un poquitito las motivaciones. Por ejemplo, ¿por qué voy a estudiar este año en el Instituto Bíblico Jorge Müller? ¿Qué es lo que deseo? Y algunos me responderán, bueno, yo deseo aprender más de la palabra de Dios, y está muy bien. Otro dirá, yo quiero capacitarme porque quiero enseñarle a otros, y está muy bien. Otro dirá, bueno, yo quiero llenarme de herramientas para bendecir la iglesia local, y está muy bien. Pero yo quisiera en esta noche, en este primer encuentro, traerles un desafío de parte de Dios, y lo he titulado Conocimiento que transforma. Conocimiento que transforma. Miren, vamos a abrir la Biblia, vamos derecho a la palabra, así aprovechamos bien el tiempo. Abran sus Biblias conmigo en 2 Pedro capítulo 1. Saben que la carta del apóstol Pedro tiene 3 capítulos. En 3 capítulos aparece 13 veces la palabra conocimiento. Y en el capítulo 1, que nosotros vamos a estudiar, aparece 4 veces. Ustedes saben que Pedro está escribiendo a los esparcivos del Asia Menor, Ponto, Galacia, Bitinia y Capadocia. El Imperio Romano los estaba persiguiendo, la identidad de su fe estaba siendo puesta en prueba. Imagínense, estamos hablando de gente que no tenía patria, que había perdido el lenguaje, que se había quedado sin trabajo, que era corrida por el imperio. Aparecen falsos maestros, está por perderse su identidad, y en la primera carta el apóstol Pedro habla acerca de la gracia de Dios. La presenta como un torrente de gracia, ¿no? Ahí en capítulo 5, versículo 12 dice, por conducto de Silvano, estoy hablando de la primera carta, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándolos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Y desarrolla en 5 capítulos todo lo que tiene que ver con la gracia de Dios. En la segunda carta, el tema central es el conocimiento de Dios. La pregunta del millón es, para nosotros en esta noche, y para ellos, ¿qué tipo de conocimiento voy a adquirir? Dicen que para definir una cosa, primero hay que definir lo que no es. Cuando hablo de conocimiento que transforma, estoy hablando no de acumular conocimiento, porque el conocimiento envanece y el amor edifica. Cuando hablo del conocimiento, en primer lugar, hablo de un conocimiento que no envanece, pero también un conocimiento que es fructífero. Ahora lo vamos a leer. Pedro dice en el capítulo 1 que si estas cosas, las que vamos a leer, permanecen en nosotros, no nos va a dejar de estar sin fruto en cuanto al conocimiento de Dios. Gustavo, ¿a qué te referís con este concepto de conocimiento que transforma? Creo que lo mejor que nos podríamos pasar en diciembre, cuando termine el curso electivo, que yo haya conocido más a Jesús. Ese es el conocimiento que transforma. Cuando yo conozco más al Señor, cuando aprendo de sus atributos, cuando aprendo lo que Él es, mi vida cambia. Es imposible someterse a la persona de Jesucristo y no ser cambiado. Si no cambio, estoy en un problema. Cuando yo conozco más de sus atributos, por ejemplo, cambia mi vida de adoración, porque yo descubro un Dios tan increíble que se acercó a mí a pesar de mi pecado, y entonces yo tengo una actitud completa de adoración. Cuando yo conozco más de su amor, me veo empujado a amar a Dios, a amar a mi prójimo y aún más, amar a los enemigos, como en el Sermón del Monte. Cuando yo conozco más a Jesús, mi escala de valores cambia completamente en la vida. Por eso el desafío en esta noche es que yo venga, estudie las materias, incorpore conocimientos, pueda terminar el año. Pero si al final del año el amperímetro de mi corazón no se movió, algo tiene que cambiar. Dice Pedro, hablando de este conocimiento que transforma, en capítulo 1, versículo 3, estas palabras. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina,
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, ustedes también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, lo que decíamos recién, no los dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en esta lectura aparecen 4 veces la palabra conocimiento. Saben que en el tiempo en que escribió Pedro, las listas eran muy comunes, los libros eran muy caros, la mayoría de la gente no podía acceder. Entonces los cristianos utilizaban lo que se llamaba el método catequístico, es decir, la catequesis. ¿Qué era la catequesis? Uno le enseñaba la doctrina de los apóstoles al otro y a través de la memorización y la repetición tomaban los valores y los compartían unos a otros. La Biblia tiene muchas de estas listas. En Gálatas capítulo 5, me acompañan todos, lo decimos en voz alta, más el fruto del Espíritu es amor, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Esa es una lista. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11, Pablo exhorta a su hijo espiritual y dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue otra lista, fíjate, la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Lo interesante de este capítulo es que Pedro dice que necesitamos añadir a nuestra fe, y aquí hay 7 valores, 7 recursos que alimentan nuestra fe. Entre esos 7 está el conocimiento. Hay una placa que por ahí vamos a poner, muchachos. Hay una placa que tiene la próxima, que dice la otra. De lo imposible se ocupa Dios, de lo posible me tengo que ocupar yo. Y esta palabra añadid que utiliza Pedro habla de intencionalidad, habla de decisión, habla de esfuerzo personal. Lo que Pedro le está diciendo a los esparcidos y a nosotros, vamos a conocer más del Señor. Bueno, hay que añadir a todo esto. Y entre ellas está el conocimiento. ¿Y qué tipo de conocimiento? Es un conocimiento que nos transforma la vida. Y yo quiero mostrarle, pasame la placa que sigue, 3 fases de un conocimiento que transforma. La fase número 1 es la fase de la valoración. La fase 2 es la fase de la vivencia. Y la fase 3 es la fase de la vida. Y yo quisiera en estos poquitos minutos que nos vayamos en el corazón con un desafío. ¿Cuál es el desafío? Necesito adquirir en este año un conocimiento que por sobre todas las cosas me transforme a mí, que cambie mi corazón, que cambie el enfoque de mi vida. Y para eso vamos a la primera fase. La primera de todas estas es valoración. El versículo que tienen allí es Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 8, y esta es la escala de valores que a Pablo se le cambió completamente cuando el conocimiento de Jesucristo lo empezó a transformar. ¿Cuál sería la escala de valores anterior de Pablo? Bueno, en los primeros versículos Pablo dice, si alguno tiene de qué gloriarse en la cárcel, yo más, y se empieza a autodefinir con un montón de cosas que para nosotros son ajenas, ¿no? Pero este es un instituto bíblico, así que vamos a ir un poquito más al fondo. Él habla de que era hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Chino básico para nosotros ahora, ¿verdad? Pero para un fariseo era fundamental. Los fariseos sacaban 613 preceptos de la ley y los cargaban sobre el pueblo. Habían secado Jerusalén de fe y habían traído un montón de cargas. Entre esas cargas, en la escala de valores de Pedro, tenía mucho que ver todo lo que tenía que ver con su historia, con la familia de donde venía, con ser un hebreo puro, con ser un fariseo. Se encuentra con Jesús en el camino de Damasco y la valoración de la vida cambia completamente. Y entonces él dice, aquí está claro, cuántas cosas eran para mí ganancia, ahora las estimo como pérdida. Si acá hay un cambio de ganancia a pérdida, es porque hay un cambio de valoración en la vida. Y dice, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo, y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida, y acá está, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual
me empezó a transformar y lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Querés que hagamos un ejercicio? Vamos a armar una escala de valores nosotros. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cosas importantes de tu vida. Empecemos. Mi esposa, mi trabajo, mi profesión, mis bienes, mi ministerio, mis nietas, en mi caso, son importantes para mí en la vida. Quizá para vos tiene que ver con el fútbol, con Unión, con Colón, con cantar muchachos, tu trabajo, tus sueños. Pregunta del millón. ¿Dónde está Cristo en esa escala de valores? 3, 5. Cuando yo empiezo a conocer a Cristo, irremediablemente va al número 1. Sin Él no somos nada. Sin Él no tenemos futuro. Vengo de un velorio. Se nos murió Marianito Torres, 19 años, 4 años luchando con el cáncer. Es difícil hablar en velorios así, porque el pibe tenía toda la vida por delante. Su mamá enfrente y todos los familiares inconversos. Y yo les dije, porque Cristo pudo estar en la escala de valores de este muchacho, él ahora está con el Señor. Y eso interpela a los que están presentes. ¿Sabes? Cuando Cristo comienza a ocupar el primer lugar en nuestra vida, la vida es transformada completamente. Más conozco de su palabra y más pienso como Él, porque tengo la mente de Cristo. Más conozco de su amor y más amo como Él. Más conozco de su obediencia y más he decidido vivir en obediencia. Cuanto más conozco al Señor, más me transforma. Y cuando más le doy valoración, más me cambia la vida. Ahora, ¿cuál es el terreno fundamental donde eso se tiene que producir? En mi familia. ¿Se acuerda el endemoniado gadareno cuando Jesús lo libera cruzando el lago de Galilea y quiere seguir a Jesús? ¿Qué le dice el Señor? Ve y cuenta los tuyos. Cuántas grandes cosas el Señor ha hecho contigo y que tuvo de ti misericordia. Y sabes que cuando uno tiene un conocimiento que transforma, automáticamente Jesús se convierte en lo más importante de la vida. No sé cuántos de ustedes han visto la serie The Chosen, en inglés, Los Elegidos. ¿Alguien la ha visto? Bueno, es extraordinaria. Alguno medio riguroso dirá, se sale del libreto. Es una serie, no es una película para seguir, pero los eventos bíblicos son impecables. Hay una imagen increíble, es cuando Jesús llama a Mateo. Jesús viene con Pedro, con los hijos de Zebedeo, viene caminando y Mateo está en la caseta de impuestos de Capernaum. Está con el ciudadano romano al lado y habla de la plata. Hasta acá era rico. Jesús va caminando, el foco está acá, va caminando y hace así. Esto es película, no es Biblia. ¿Está bien? Y vuelve así, lo mira y le dice, Mateo, hijo de Alfeo, sígueme. Entra en un conflicto el muchacho y entrega todo y sigue al Señor. ¿Qué es lo primero que hace? Lo invita a comer a Jesús y se va a la casa. Y de pronto vos lo tenés a Jesús y en la imagen están todos los pecadores, los publicanos, la último subsuelo de la sociedad judía. Y aparecen los fariseos y los intérpretes de la ley y dicen, ¿por qué el maestro come con publicanos y pecadores? Y Jesús dice, yo he venido a sanar enfermos y no a los que se creen sanos. Y yo te pido que congeles la imagen ahí. Una mesa al lado del maestro, con gente con muchos conflictos, pero que el poder de Cristo lo va transformando. Correte 3 metros para atrás y en una puerta gente con todas sus vestiduras, las borlas de sus mantos, con toda su estructura religiosa y lejos de Cristo. Si en la escala de valores de tu vida conocer a Jesús al venir al instituto va a ser el número 1, vos tenés que elegir en qué mesa querés estar. Yo quiero estar en la mesa de los pecadores, porque ahí está Jesús. Y no en la puerta de afuera, lleno de religión, y sin que las palabras de Cristo transformen mi vida. Primer secreto de un conocimiento que transforma es valorar a Cristo. ¿Sabes que cuando Cristo es el número 1, cada vez somos menos autorreferenciales y más Cristo referenciales?
hablamos menos de nosotros mismos y hablamos más de Jesús. Cuando el conocimiento de Él nos transforma, estamos tan enamorados del Señor que queremos hablar de lo que Él es, de lo que Él hace, de cómo nos guía. Primer principio, primera fase, valoración. Segunda fase, vivencia. ¿Qué es una vivencia? Bueno, la vivencia son experiencias transformadoras que tenemos con Jesús en la vida real. Allí tienen a Job, ¿no? El capítulo 42 de Job. Breve referencia, tenemos a un Job enfermo todavía en el capítulo 42. Ya en el 38 se encontró con Dios, pero sigue con la sarna maligna, está sin sus hijos, está quebrado económicamente y su mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. Se encuentra con Cristo, con el Señor, su vida cambia completamente. Y fíjate entre el versículo 4 y el versículo 5, el cambio de una vivencia transformadora. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntan y tú me enseñarás. De oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué había pasado en el corazón de Job? Recién se sana cuando ora por sus amigos. Pero ese encuentro transformador del capítulo 38 hace tener una vivencia tan increíble con el Señor que el conocimiento de Él le ayuda en medio de una prueba. Mirá, el conocimiento transformador de Jesús nos tiene que llevar al día a día a las batallas de todos los días. Imagínense que correríamos la cortina en esta noche. Y desde que nos levantamos a la mañana, la vivencia que hemos tenido. Pruebas, conflictos, batallas con nuestras miserias, batallas con el pecado. Y ahí cuando uno conoce a Jesús, aparecen vivencias transformadoras. Miren, en el griego que fue escrito en el Nuevo Testamento hay dos palabras para conocimiento. Una es Sofía, tiene que ver con la sabiduría en el sentido de conocimiento de las cosas divinas y sus causas. Pero hay otra palabra que es gnosis, que es el conocimiento práctico. Es la habilidad de aplicar las verdades de la Biblia a las situaciones particulares de todos los días. Lo que Pablo ora en Colosenses capítulo 1, cuando dice, por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes para que sean llenos del conocimiento de su voluntad, y aparecen dos palabras, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La traducción de la palabra inteligencia espiritual es la sagacidad que tiene un cristiano para aplicar las verdades de la palabra de Dios en el momento justo. Y en esto tiene muchísimo que ver la obra del Espíritu Santo. Amados hermanos, la palabra y el Espíritu van juntos siempre. El Espíritu no es algo, el Espíritu Santo es alguien. El Espíritu Santo no es una cosa, el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. En la armadura del cristiano de Efesios 6, ¿cuál es la espada del Espíritu? Así que entre la palabra que vamos a aprender todo este año y la obra del Espíritu Santo hay una profunda relación. Déjenme darle un ejemplo que no lo va a graficar, pero nos va a ayudar. Un joven piloto hizo toda su instrucción y tenía las horas de vuelo para manejar un avión comercial. Su primer vuelo no pudo ser peor. Una vez que ya está en medio del vuelo, el aeropuerto donde tenía que aterrizar era un aeropuerto en el corazón de una ciudad superpoblada. La niebla había bajado y no podía ver la pista. Entonces, cuando se da cuenta, empieza a memorizar todo lo que fue el manual de instrucción para vuelo que su instructor le dijo que lo tenía que memorizar uno por uno a todas las reglas. Porque llegaba el momento que, como tenía que manejar con el instrumental, porque no podía ver la pista, tenía que aprender a cómo manejarlo. Se comunica con la torre de control y le dice, torre de control, necesito aterrizar, necesito que me ayuden. Le contestan de la torre de control y le dicen, los vamos a ayudar. Y él le dice, soy un piloto novato, ayúdeme a aterrizar. Y a partir de ese momento, sin ver la pista, con toda la instrucción del manual de instrucción para manejar el instrumental, desde el otro lado de la torre de control, lo fueron guiando y pudo tener un buen aterrizaje. La palabra de Dios es todo nuestro manual de instrucción. La torre de control es el Espíritu Santo. Y allí vamos a tener un buen aterrizaje en la vida. ¿Sabés que hoy a la mañana oramos con Esther? Y todas las mañanas le pedimos al Señor que nos ayude a ver las citas divinas que Dios tiene en el día. Y se la pedimos todos los días. Hoy tuve un día de mucho trabajo y a las 12 del mediodía tenía que ir al Banco Nación a firmar unos contratos.
Así que le digo, ella es mi esposa, tiene que firmar conmigo, y le digo, Techi, ¿estás lista? Y paro la camioneta y me bajo y 2 mujeres estaban en la puerta. Una vecina de la misma cuadra y otra enfrente. Debo haber pasado 5 segundos y me doy cuenta que están hablando de las batallas de la vida, de los problemas. Cruzo la puerta de mi casa y siento que la voz inaudible, no la escucho, acá, pero inconfundible, del Espíritu Santo, algo tiene que hacer por esas mujeres. Yo tenía que llegar antes de la 1 al banco. Así que llego y le digo, Techi, buscá 2 Nuevos Testamentos de la NTV que tenemos, que nos mandó Sociedad Bíblica, le tenemos que entregar a esta mujer. Y ella me dice, ¿estás seguro? Estoy seguro, vos tráemelo. Así que cuando salgo les digo, disculpen, no pude evitar escucharlas. Están hablando de las batallas de la vida. Sí, me dice. Y empezaron a abrir el corazón. Y yo en ese minuto le dije, miren, esto a mí me cambió la vida, que es la palabra de Dios. Permítame que le obsequie uno a cada uno. Y lo obsequiamos, nos subimos a la camioneta y Esther oró, Señor, tal vez aquí tenemos a alguien más para el grupo pequeño. Necesitamos conocer a Jesús para tener percepción todos los días, en el día a día. ¿Qué necesitamos hacer? El conocimiento que transforma me lleva a tener vivencias en el matrimonio, a tener vivencia con nuestros hijos, a tener vivencia con nuestros vecinos. Yo digo, ¿de qué me sirve si me lleno de conocimiento y sé de todas las materias y tengo una homilética y tengo una hermenéutica bárbara y aprendo griego, hebreo, arameo y qué sé yo cuántas cosas y no puedo tener un corazón sensible al mover del Espíritu Santo cuando yo estoy? Mire, yo voy a Juan 16 y es terminante, el Señor le dice a sus discípulos, es necesario que yo me vaya para que Él venga y les voy a mandar el Consolador. Y dice en el versículo 8 de Juan 16 y en el versículo 13 que Él nos va a guiar a toda verdad. La palabra con el espíritu con la palabra, ese es el conocimiento que transforma. No te acostumbres ni te conformes a llenar tu cabeza de conocimiento, porque vamos a ser cristianos, como decía Daniel Altare, con una cabeza grande y un corazón chico. Y si no tenemos el conocimiento y es todo vivencia, vamos a ser creyentes con una cabeza chiquita y un corazón grande. Tenemos que tener el equilibrio justo, la palabra y el espíritu por la palabra, porque esta misma noche cuando volvés a casa, tenés que pedirle a Dios que tengas vivencias espirituales. Fase número 1, ya tengo que terminar. Valoración, tiene que ver con mi intimidad. Fase número 2, vivencia, tiene que ver con el Espíritu Santo. Fase número 3, del conocimiento que transforma, tiene que ver con la vida. Dice Pedro en el versículo 8, si esto abunda en ustedes, esa es la RBC, me encantó, por eso se la traje, serán muy útiles y productivos. Mire qué linda palabra, útiles y productivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pregunta en este punto para terminar, ¿cuándo somos útiles y productivos? Bueno, somos útiles y productivos cuando todo este conocimiento redunda en un resultado de la gran comisión. ¿Para qué está la iglesia en el mundo? ¿Para qué está la iglesia en el mundo? ¿Sabe para qué está la iglesia en el mundo? Para ser discípulos. Si no, nuestra vida no tiene sentido. Imagínate 10 meses de estudio. Imagínate todo el conocimiento. Imagínate que llegaste a diciembre y te preguntás y tuviéramos la increíble experiencia de que Jesús nos pregunte, ¿le has compartido el Evangelio a alguien? ¿Has hecho un discípulo? Por eso utilizo la palabra vida, porque la vida se reproduce en aquellos que conocen a Jesús. No podemos tener un año más sin extender el Evangelio y sin ganar un discípulo, y se lo tenés que pedir al Señor. Poneme la última placa y con esto termino. ¿Saben quién es él? Él es Maxi Martínez. Con ustedes como punto de partida, la palabra del Señor ha sido divulgada. 1 Tesalonicenses 1:8. Para los que no conocen, Maxi se nos fue el año pasado, en el 2022. Maxi leyó 3 veces la Biblia. Me traía la Biblia para que le controle. Maxi memorizaba versículos bíblicos todo el tiempo. Pero su vida era una vida que producía frutos.
La última campaña evangelística que hicimos juntos fue en Oasis y había 200, 300 niños. Y él tenía una pizarra mágica con la que le hacía a los chicos una pizarra y les predicaba el evangelio. Tenía grupo pequeño, presidía en la iglesia. Un domingo me dice, Gustavo, me duele mucho la cabeza. Le pedí a Santiago que me reemplace. Ahí empezaron los últimos 7 meses de su vida. Sanatorio San Jerónimo, Hospital Italiano en Buenos Aires, Sanatorio Santa Fe. Una de las últimas veces que lo visité, le temblaba ya el pulso por el tumor que tenía en la cabeza. Y me traía la pizarra mágica que él llamaba y con esa le predicaba a los chicos y soñaba con volver a hacerlo. ¿Sabes una cosa? Cuando esta vida pase, va a pasar el conocimiento intelectual, va a pasar la profesión, va a pasar el dinero, van a pasar las propiedades, va a pasar todo. Y lo único que va a contar es lo que hicimos por Cristo. Es lo único que va a contar. Por eso en esta noche, 20 minutos. La pregunta que yo me tengo que hacer para terminar. Este conocimiento que transforma, ¿lo estoy experimentando? Preguntas que nos ayudan. En tu escala de valores, ¿dónde está Cristo? Tiene que estar en el número 1. Tenés que conocerlo a Él y tenés que amarlo más a Él. Y tu vida cambia irremediablemente. Necesitamos aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo cada día para tener vivencias espirituales donde la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, nos va cambiando. Todo el tiempo estamos cambiando. Todo el tiempo estamos siendo transformados. Todo el tiempo Dios está tratando con nuestro carácter. Todo el tiempo Dios está tratando con nuestro orgullo. Y el día que creas que no tiene que tratar más, estamos en el peor de los mundos. Celebro que Dios sigue tratando conmigo y no se cansa nunca, ¿verdad? Tercero, necesitamos multiplicarlo en otra persona. Se la tenés que pedir al Señor y Él te la va a dar. Un conocimiento que transforma. Empieza con Cristo y termina con Cristo.